Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en Historia del Perú vamos a estudiar el tema de la reconstrucción nacional o segundo militarismo. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan conocer las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales en las que se encontraba el país después de la guerra con Chile. Van a poder explicar las causas y consecuencias de la firma del Contrato Grace. La reconstrucción nacional. La reconstrucción nacional es un periodo de la historia del Perú después de la guerra con Chile. Es un periodo posguerra con Chile, que dura desde el año 1883 hasta el año 1899. Se le llama reconstrucción nacional porque, como lo hemos visto en la clase anterior, después de la guerra con Chile el Perú quedó destrozado, quedó en crisis económica, en crisis política, cultural, militar, etc. ¿Y qué había que hacer con el país? Había que reconstruirlo. Por eso a este periodo se le va a llamar la reconstrucción nacional. Y nuevamente van a volver los militares al poder. Por eso se habla de un segundo militarismo. Militares como por ejemplo Andrés Avelino Cáceres, Miguel Iglesias, van a llegar al poder y por eso se habla de un segundo militarismo. Recuerda que ya entre 1827 y 1872, cuando nace la República del Perú, se dio un primer militarismo. Hoy vamos a estudiar el segundo militarismo, del 83 al 99. También se le llama militarismo de la derrota porque lamentablemente habíamos perdido la guerra con Chile. De ahí viene el nombre también de militarismo de la derrota. Aspecto político. ¿Qué pasaba a nivel político en el país? Los civilistas estaban desprestigiados. Eh, Hubo un retorno de los militares al poder, como lo estaba mencionando hace unos minutos. Surgen nuevos partidos políticos. ¿Qué nuevos partidos políticos surgen? Por ejemplo, el Partido Constitucional de Andrés Avelino Cáceres, el Partido Demócrata de Nicolás de Piérola, el Partido Liberal de José María Quimper y el Partido de la Unión Nacional de Manuel González Prada. A nivel económico, el país se encontraba en una bancarrota. En otras palabras, se encontraba en una gran crisis económica. El Estado peruano no tenía dinero. Había una paralización productiva. ¿Qué significa esto? Que ninguna empresa funcionaba o trabajaba. ¿Por qué? Porque la guerra con Chile había destruido caminos, carreteras, ferrocarriles, puertos, haciendas, etc. Y por lo tanto no se producía casi nada en el país. Por eso se habla de una paralización productiva. La economía se había paralizado. Los dos problemas más graves que tenía el país después de la guerra con Chile son la deuda externa y la inflación. La deuda externa porque le debíamos más de 50 millones de libras esterlinas a Inglaterra. Y la inflación porque el valor del billete peruano había perdido valor y por lo tanto comprábamos productos a una gran cantidad de precio. En otras palabras, los precios se habían incrementado de manera alarmante. A nivel económico también, en este periodo, se va a iniciar la explotación de caucho en la selva y de petróleo en la costa norte. Esto tiene que ver con lo que pasaba en el mundo, con el contexto internacional. ¿Qué pasaba a nivel internacional? Se estaba desarrollando la segunda revolución industrial, se estaban produciendo los primeros automóviles y todos sabemos que algo importante, un insumo importante para que pueda funcionar el motor de un automóvil es el petróleo y ya empieza a explotarse el petróleo en el mundo y acá en el Perú va a empezar a explotarse en la costa norte, en Piura, en la Brea y Pariñas. Y también sabemos que para que un automóvil pueda desplazarse necesita de llantas, de rueda, de neumáticos y un material
necesario para eso es el caucho. ¿Y dónde se podía extraer caucho acá en el Perú? En la selva. Hay un breve resurgimiento de la actividad agroindustrial, especialmente del azúcar y el algodón. Ahora vamos a hablar de los dos primeros gobiernos de este periodo de la reconstrucción nacional. Gobierno de Miguel Iglesias. Miguel Iglesias gobierna el país entre 1883 y 1885. Vamos a recordar un poco de este señor. Recuerda que Miguel Iglesias era un gran hacendado, tenía una hacienda llamada Montán en Cajamarca. Este señor representaba los intereses de los hacendados. Y como recordamos la clase pasada, en la campaña de la Breña, nuestro héroe Andrés Avelino Cáceres, con el apoyo de las montoneras o de los campesinos, estaba derrotando en varias batallas a los chilenos. Pero estos campesinos, estos montoneros de Cáceres, no solamente peleaban contra los chilenos, sino también contra las personas que los habían explotado durante muchos años. Es por esta razón que los montoneros o los campesinos también se enfrentaban contra los terratenientes o contra los hacendados, como por ejemplo Miguel Iglesias. En otras palabras, los campesinos querían pues recuperar, reivindicar sus tierras para ellos y les querían quitar estas tierras a estos hacendados. Entonces, es en ese momento en que este señor Miguel Iglesias va a buscar proteger sus propias tierras, su propia hacienda, la hacienda de Montán, y se va a reunir pues con otros ricos hacendados de la época. Y por esa razón, estos señores van a defender sus tierras, ¿ok? De los montoneros que querían quitárselos, ¿no? Debido a la explotación a la cual eran sometidos durante años. Entonces, este señor, temiendo eso, que le quiten sus propias tierras, sus propiedades, lo que va a hacer es firmar prácticamente, o mejor dicho, rendirse contra Chile. Y va a unirse, va a aliarse con los chilenos para derrotar pues a Cáceres y a las montoneras. Entonces, a esa rendición, a esa claudicación del Perú en la guerra con Chile, cuando el Perú se rinde en la guerra con Chile y nos rendimos con cesión territorial, es decir, entregándole Tarapacá a Chile, a eso se le llama el grito o el manifiesto de Montán. ¿Quién lo hace? Lo hace Miguel Iglesias, para evitar que le quiten sus tierras. Y Miguel Iglesias es pues que en su gobierno se firma el Tratado de Ancón, que como todos sabemos pone fin a la guerra con Chile. Es lógico, el señor Andrés Avelino Cáceres, que tenía el apoyo de las montoneras, luego de la firma de este señor del Tratado de Ancón, luego del grito de Montán, Cáceres cómo va a considerar al señor Iglesias. Lo va a considerar como un traidor a la patria, porque prefiere primero sus intereses económicos antes que los intereses del país. Por esa razón Cáceres se va a volver enemigo de Iglesias, se va a convertir pues en su opositor en su gobierno. Y por esta razón ambos se van a pelear por el poder, como lo vamos a ver dentro de unos minutos. En cambio, los chilenos veían a Miguel Iglesias con buenos ojos. Claro, los chilenos querían poner fin a esta guerra de todas maneras, ¿no? Y por eso los chilenos van a llamar a Iglesias el presidente regenerador de la República del Perú, el que va a dar vida al Perú, el que va a regenerar nuevamente al Perú. En este breve gobierno de Miguel Iglesias, como ya había terminado la guerra con Chile, se reorganizan y se reaperturan algunas instituciones públicas, como por ejemplo los tribunales de justicia, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se abre nuevamente esta universidad a cargo de su rector, el señor Francisco García Calderón. Nuevamente se abre un colegio muy conocido en el centro de Lima,
el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe nuevamente abre sus puertas a cargo del director Pedro Labarte. Nuevamente también la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional también abre sus puertas, pero recordemos que los chilenos habían ocasionado mucha crisis en nuestra cultura, ¿no? Habían saqueado incluso la Biblioteca Nacional, nos habían robado más de 40.000 libros y a pesar de ello encima incendian la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, tenía que reconstruirse la Biblioteca Nacional, tenía pues que reorganizarse la biblioteca y por eso el director de esta biblioteca va a ser el señor Ricardo Palma. Y como todos sabemos, el señor Ricardo Palma cuenta los relatos que iba de casa en casa buscando libros para poder rellenar esta biblioteca, ¿no? Y por eso es considerado o lo llaman el bibliotecario mendigo. Acá tenemos eh, a nuestro cuentista, el señor Ricardo Palma. También en este gobierno de Miguel Iglesias hubo un estudiante de medicina llamado Daniel Alcides Carrión. Daniel Alcides Carrión era estudiante de medicina y en esos tiempos, en esta época, había una enfermedad que estaba azotando al país conocida como la fiebre de la verruga o la fiebre de Carrión se le va a llamar también, o la fiebre de la Oroya. Esta enfermedad pues estaba trayendo muchas muertes en el país y por eso el señor Daniel Alcides Carrión decide, eh, a modo de experimentación, inyectarse sangre infectada con esta enfermedad, para que él mismo pueda estudiar el proceso evolutivo de esta enfermedad en su propio organismo. Y resulta que lamentablemente a los 40 días, luego de haber hecho muchos estudios en su propio organismo, ¿no? Con los propios síntomas que él sentía, ¿no? Producto de esta enfermedad, lamentablemente el señor Daniel Alcides Carrión fallece, pero luego de haber hecho por más de un mes una ardua investigación y estudios sobre esta enfermedad, que después se va a encontrar una cura gracias al estudio y la investigación del señor Carrión. Por esta razón, a Daniel Alcides Carrión se le considera un mártir de la medicina peruana. Imagínate que eso pase hoy en la actualidad, ¿no? Que un estudiante de medicina hoy en día se inyecte coronavirus, ¿ya? O se contagie del coronavirus, que va a ser sumamente sencillo, y que estudie esta enfermedad en su propio organismo y que finalmente llegue a una cura. Entonces sería un mártir, ¿no? Un mártir de la medicina. También, chicos, va a haber una rebelión indígena en la región de Ancash. Esta rebelión indígena va a ser dirigida por Pedro Pablo Atuzparia en el año 1885. Pedro Pablo Atuzparia era un líder indígena que va a organizar a sus propios campesinos para rebelarse en contra del gobierno allá en la región de Ancash. ¿Por qué se rebeló el señor Pedro Pablo Atuzparia? Se rebeló debido al restablecimiento del tributo indígena y también a la explotación a la cual eran sometidos los campesinos durante años, a la servidumbre, al gamonalismo. Por esta razón Atuzparia se rebela, pero finalmente el señor Atuzparia va a ser envenenado y al ser envenenado la rebelión va a continuar al mando de otro señor llamado Pedro Cochachín, conocido como Uchu Pedro, quien también va a ser apresado y posteriormente ejecutado. Pero esta rebelión indígena llegó hasta oídos de la ciudad de Lima, ¿no? Todo el callejón de Huaylas, toda la región de Ancash, hasta la ciudad de Lima. La Guaripampeada se llama así porque ocurrió en una región llamada Guaripampa,
allá en Junín, en